Colapso de la línea 12 del metro. El 3 de mayo de 2021, aproximadamente a las 10:22 de la noche, ocurrió uno de los accidentes más graves en la historia del metro de la Ciudad de México. Un tramo elevado de la línea 12 colapsó entre las estaciones Olivos y Tezonco, mientras un tren estaba pasando por el lugar. El accidente ocurrió en la alcaldía Tláhuac, en el suroriente de la Ciudad de México, cerca de la estación Olivos. En total fueron 26 fallecidos y más de 100 personas heridas. El colapso de la línea 12 del metro se debió a una falla estructural en el tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco. Las investigaciones y peritajes realizados después del accidente señalaron varios factores. Y se detectaron deficiencias en algunos elementos de la estructura, incluyendo irregularidades en las uniones de las vigas metálicas y el concreto. La estampida del News Divine. La tragedia de la discoteca News Divine ocurrió el 20 de junio de 2008 en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Durante un operativo policial fallido para frenar la venta de alcohol a menores, el cierre de las salidas provocó pánico y una estampida humana que dejó 12 personas fallecidas, 9 jóvenes y 3 policías, y 16 heridos graves por asfixia y aplastamiento. El caso marcó un hito en la historia de la Ciudad de México, debido a los graves errores de las autoridades, la actuación policial y la impunidad que rodeó a los altos mandos encargados del operativo. El establecimiento, ubicado en la colonia Nueva Atzacoalcos, realizaba una tardeada para estudiantes de secundaria. Alrededor de las 18 horas, policías y personal delegacional irrumpieron para inspeccionar el lugar. Las autoridades bloquearon el acceso principal y ordenaron el desalojo, impidiendo que la multitud saliera. Esto causó asfixia y aplastamiento debido a la saturación del espacio. 9 de los fallecidos eran adolescentes de entre 13 y 18 años, y 3 más eran oficiales de policía. Culiacanazo. El 17 de octubre de 2019, conocido como el Jueves Negro, las fuerzas federales mexicanas capturaron temporalmente a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en Culiacán, Sinaloa. Ante la violenta reacción y bloqueos del cártel de Sinaloa, el gobierno lo liberó para proteger a la población. La liberación de Ovidio Guzmán, que frenó los enfrentamientos en el Culiacanazo de octubre de 2019, fue ordenada por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario tomó la decisión con el objetivo de evitar un baño de sangre y proteger la vida de los ciudadanos frente a las represalias del crimen organizado. Casino Royale. El atentado de Monterrey de 2011 fue un atentado terrorista ocurrido el 25 de agosto de ese año en el Casino Royale, ubicado en un sector de la clase media de Monterrey, que produjo la muerte de 52 personas. El caso del Casino Royale ocurrió el 25 de agosto de 2011 en Monterrey, México, cuando un grupo armado del cártel de los Zetas roció gasolina y prendió fuego al establecimiento. El ataque dejó 52 personas muertas y fue una represalia porque los dueños se negaron a pagar una extorsión. Este atentado se convirtió en uno de los ataques contra civiles más letales en la historia reciente de México. Evidenció graves fallas y corrupción en la concesión de permisos de operación. Más de una década después, organizaciones de derechos humanos y familiares continúan exigiendo justicia y reparación, debido a la impunidad que rodea a los autores intelectuales y a las autoridades omisas en el atentado al Casino Royale en Monterrey. Masacre de San Fernando. La masacre de San Fernando se refiere a 2 asesinatos masivos perpetrados por el cártel de los Zetas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. El primer caso ocurrió en agosto de 2010, cobrando la vida de 72 migrantes. El segundo tuvo lugar en abril de 2011, cuando se hallaron fosas clandestinas con 193 cuerpos, un grupo de 72 migrantes, 58 hombres y 14 mujeres, provenientes de Centroamérica, Sudamérica y la India fue interceptado y secuestrado. Fueron llevados a una bodega en el rancho El Huizache, donde los criminales intentaron reclutarlos. Ante su negativa, fueron asesinados con disparos en la cabeza y sus cuerpos apilados. Solo 2 personas lograron sobrevivir.
Las investigaciones han avanzado lentamente. En 2025 se dictaron las primeras sentencias condenatorias relacionadas directamente con el secuestro y la muerte de las víctimas. Segunda masacre, abril de 2011, autoridades federales descubrieron una red de fosas clandestinas en el mismo municipio, revelando el asesinato de 193 personas. Las víctimas fueron secuestradas de autobuses de pasajeros que transitaban por la zona, y posteriormente ejecutadas por el mismo grupo delictivo. Masacre de Allende. La masacre de Allende fue un ataque masivo perpetrado por el cártel de los Zetas, en complicidad con la policía municipal, entre el 18 y el 20 de marzo de 2011 en el municipio de Allende, Coahuila, México. Se estima que dejó un saldo de entre 60 y más de 300 personas asesinadas o desaparecidas. El ataque fue una represalia directa ordenada por los líderes de los Zetas, los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, Z40, y Omar Treviño Morales, Z42. El detonante ocurrió semanas antes, cuando la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, obtuvo los números de identificación de las BlackBerry de los líderes criminales. La DEA compartió esta información confidencial con una unidad de la Policía Federal Mexicana. Sin embargo, la información se filtró rápidamente desde el interior de las autoridades mexicanas y llegó a manos del Z40 y Z42. Al enterarse de que sus comunicaciones estaban vulneradas, los líderes del cártel supieron que 3 de sus operadores locales estaban colaborando con las autoridades estadounidenses. Caso Ayotzinapa. El caso Ayotzinapa hace referencia a la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El suceso es catalogado formalmente como un crimen de Estado debido a la participación acreditada de policías locales, fuerzas federales y mandos militares en colusión con el crimen organizado. Los estudiantes tomaron autobuses comerciales en Iguala para transportarse a la Ciudad de México con el fin de participar en las marchas conmemorativas del 2 de octubre. Policías municipales de Iguala y Cocula interceptaron las unidades usando armas de fuego, dejando un saldo inmediato de 6 personas ejecutadas y decenas de heridos. 43 jóvenes fueron privados de su libertad por los agentes y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. Su paradero definitivo sigue sin esclarecerse plenamente. Hemos llegado al final de este vídeo, espero que les guste y que me ayuden suscribiéndose para hacer más vídeos como este.